Bienvenidos amigos a un programa más de Espacio Vital. Como pueden leerlo en la descripción del programa, hoy vamos a hablar sobre emociones. Y para que nos ayude a poder saber cómo es este camino, este mundo de las emociones, tenemos a Rachel Watson, psicóloga clínica y educacional, autora del reciente libro Entre Emociones y también columnista de RPP Noticias. Gracias, Rachel, por estar con nosotros y por ayudarnos a comprender un poco de este mundo interno que tenemos. ¿Cómo estás, Lucía? Encantada de estar con ustedes y poder colaborar también, ampliar un poco el conocimiento de nuestro mundo emocional que es tan complejo. Ujú, perfecto. Rachel, vamos a empezar con una pregunta que sé que muchos vamos a sentirnos identificados de que la hemos tenido dentro de nosotros. ¿Todas las emociones que tenemos son buenas, son malas? ¿Existen esas emociones buenas y malas? Hay la tendencia a pensar y a etiquetar las emociones con distintas clasificaciones. A veces decimos emociones buenas y emociones malas porque algunas se sienten mejor que otras. Entonces las buenas son las que nos hacen sentir bien y las malas son las que nos hacen sentir mal. Y eso no es real. No son ni positivas ni negativas, sino son adaptativas, todas. Lo que pasa es que algunas son agradables y otras son desagradables, no te hacen sentir bien. Pero la finalidad de todas las emociones es que nosotros podamos tomar una acción frente a eso que estamos viviendo, que estamos sintiendo, y obviamente la emoción es como una señal de alarma que te dice, en el caso de las desagradables, ojo, cuidado, algo está pasando, o estás perdiendo algo importante para ti, como es en el caso de la tristeza. Por ejemplo, en el caso de la tristeza o de la ira, tienen su función cada emoción. Entonces no es que sean malas. Si, por ejemplo, yo pierdo un ser querido, es natural que esté triste y es adaptativo sentirlo. Si no siento la tristeza, no voy a poder darme el momento, el espacio para procesar la pérdida, por ejemplo. Y en el caso de la cólera también. Si nosotros no nos molestamos y no tenemos esa sensación desagradable, no vamos a ser capaces de defendernos, de repente de reclamar una injusticia. Las emociones nos indican que algo está pasando con nosotros, que tenemos que responder a una necesidad que no se está cubriendo y algo tenemos que hacer. Ujú. Entre esas emociones desagradables que nos comentas y obviamente que también desarrollas en el libro, una que siempre la relacionamos más a un trasfondo negativo es la ira. Pero tener ira es lo mismo que ser agresivo. No, no es lo mismo. Todos los seres humanos nos podemos molestar, ¿ok? Y nos podemos molestar en distintas intensidades. Si algo nos molesta un poco, podemos decir que estamos frustrados. Si algo nos molesta un poco más, ya estamos fastidiados, luego más molestos, enojados o con cólera. Y si ya pues estamos muy molestos, ya decimos que estamos con ira o con furia, ¿ok? Es una emoción que tiene varios grados de intensidad. Ujú, Y tiene una función bien importante, que es permitirnos defendernos. Está relacionada a nuestra supervivencia, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos canalizar y manejar la ira. No es malo sentir ira, pero hay que saber qué hacemos con esa señal y cómo canalizarla para no dañar a nadie, no dañarnos a nosotros mismos, no dañar nuestros objetos de valor tampoco, porque hay gente que tira cosas cuando está molesta, ¿ok? Entonces, en el caso de la ira, creo que tenemos que entender que nos permite adaptarnos y defendernos, pero también luchar cuando se nos presentan obstáculos. Tiene varias funciones y no tenemos por qué reprimirla, pero más bien canalizarla. Y ahí es que entra el problema. A veces somos agresivos cuando tenemos ira y maltratamos, gritamos, pegamos, golpeamos. Y lo importante es, cuando tenemos ese exceso de ira, saber tomarnos nuestro tiempo para calmarnos, porque nuestro cerebro está prendido, está molesto, y hasta que llegue la señal acá, nuestro lóbulo frontal, donde está el control emocional, demora un tiempo. Lo primero que siempre se activa en el sistema emocional es el sistema límbico de nuestro cerebro, donde hay una estructura que se llama amígdala cerebral. Es lo primero que se va a activar y queda en una zona que está un poquito distante de la zona racional del cerebro. ¿Y qué pasa con la cólera, Lucía? Que la cólera es una emoción que captura el cerebro en ese momento. Cuando la sientes, ujú. anula el funcionamiento, no razonamos. Y a ti y a mí, a muchos nos debe haber pasado que estando molestos hemos dicho cosas y hecho cosas que no hubiéramos dicho al estar tranquilos y nos arrepentimos. Entonces, es una emoción que hay que aprender a manejar. ¿Qué tan difícil puede ser
por ejemplo, para un padre de familia, el enseñarle a los niños, a los hijos que tiene, en controlar esa ira? Lo primero es que los adultos tenemos que ser modelo de autocontrol. Y si nosotros como adultos gritamos, golpeamos, le pegamos a los chicos cuando estamos molestos, estamos siendo ejemplo de que no sabemos controlar esa emoción. Y a veces uno le dice a sus hijos, no grites, no pegues a tu hermanito, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Entonces, la primera invitación es a revisarnos como adultos y aprender a canalizar esa ira. ¿A qué me refiero con canalizar? A poder darnos estos tiempos de calmarnos. Puede ser, podemos ir a nuestro cuarto, podemos golpear una almohada sin hacernos daño, podemos patalear, podemos gritar, hay que descargar el acceso de ira para luego vaya bajando y cuando estemos tranquilos, hablar con las personas o corregir a nuestro hijo. Pero cuando estamos alterados, la recomendación es darnos un tiempo fuera para calmarnos y no ir de frente, porque si no vamos a poder hacer daño. Y a los niños hay que enseñarles también algunas técnicas de autocontrol. Por ejemplo, les puedes decir, cuando estés muy molesto, puedes venir a este rincón, acá van a ver de repente unas hojitas reciclables, unos lapiceros y puedes rayar las hojitas, o puedes cortar el papel, o puedes machucar esas pelotitas que se aplastan y vuelven a su forma. O sea, estrategias para que los niños también puedan botar ese primer acceso de ira y luego ir tranquilizándose para poder conversar. Es bien importante el poder sacar adecuadamente la cólera. No comérsela, ¿no? Antes me preguntaba si todos los que estaban molestos eran agresivos. No, tú puedes sentir mucha ira a veces y no manifestarla, te la aguantas y te la comes. Y eso también hace daño a nuestro organismo, está comprobado. Entonces hay que saber cómo, cuándo, dónde, de qué manera expresar la ira. Ujú. Justo en las últimas semanas, en algunos titulares y noticias, se hablaban de estos ataques de ira. ¿Qué diferencia, por ejemplo, que uno pueda presentar un ataque de ira? ¿Qué diferencia de qué? ¿Qué ¿En lo qué sentido? diferencia de, por ejemplo, el sentir la ira? Como tú nos dices, Ya. todos podemos sentir la Uh-huh, ira, uh-huh, en diferentes niveles, pero uh-huh. ¿qué pasa para que se transforme eso en un ataque de ira? El ataque de ira es cuando ya estamos en el extremo más alto de intensidad de estar sintiendo esa emoción, no estar muy, muy, muy molesto, entonces ya estamos en un pico tan alto que ya no la podemos detener. Y entonces sale con furia, es como un volcán que erupcionó y sale con todo, entonces sale con furia y nos descontrolamos. Y hacemos justamente en esos momentos de ataques de ira, es cuando hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Por eso es bien importante el poder regular la intensidad de la emoción, evitando que llegue hacia ese extremo tan alto. En los primeros accesos de ira que tú empieces a sentir que ya te estás fastidiando, porque todos sentimos, empezamos a sentir como que nos hierve la Ujú, sangre, nos ponemos un poquito alterados, ahí ya intentar cortar, que siga subiendo y siga escalando, porque si no, podemos llegar a ese extremo. ujú. Así como hemos estado hablando de la ira, Rachel, en el libro, ya para entrar un poco en el tema de entre emociones, pues no solamente nos enseñas a reconocer cuáles son esas emociones que pasan dentro de nosotros, sino que es un libro muy didáctico. Nos permite poder identificarnos con muchos de los casos que pones, pero también el intentarnos dar respuesta a nosotros mismos. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes con este libro, a diferencia de otros? Bueno, en mi caso, como trabajo como psicóloga, tanto en escuela como en la consulta particular, me doy cuenta que las personas mucho piden estrategias, pautas concretas para ayudarse a ellos mismos a vivir mejor sus emociones. Y entonces lo que he hecho yo a través de este libro es recopilar un poco la información y las estrategias, las técnicas que yo suelo utilizar con las personas con las que trabajo y que veo que las ayudan y que me dicen, oye, mira, hice esto y sí funcionó, y esto otro también voy a intentarlo. Y mi intención, obviamente, al escribir el libro es poder ayudar a más gente, porque yo tengo un público con el que trabajo, pero a través de un libro puedo llegar a muchísima gente más y es mi intención compartir mis conocimientos, mi experiencia, para colaborar también en mejorar nuestra sociedad, nuestro país, que tanto necesitamos también como ciudadanos de nuestro querido Perú, el manejar nuestras emociones. Muchas veces vemos noticias, situaciones, conflictos
que tal vez si las personas adultas pudiéramos manejar de una mejor manera el mundo emocional, estaríamos solucionando mejor las cosas. Ujú. Cuando justo hablas del aprender a manejar estas emociones, se me viene a la mente una parte del libro en el que hablas de la importancia de la inteligencia emocional. Eh, Ujú. ¿Qué tan retador sería el implantar, no sé, un plan de inteligencia emocional justo en ese grupo del que tú tienes mucha experiencia, que son los niños y los adolescentes en las escuelas? Ya se está cuidando mucho más el área socioemocional de los alumnos. Es más, desde los lineamientos de los planes de tutoría dados por el Ministerio de Educación, está contemplado el que todas las escuelas tienen que trabajar esta inteligencia emocional, educar emocionalmente a los alumnos, enseñarles a reconocer sus emociones, darles estrategias también para expresarlas y para poder convivir mejor. Todo está concadenado, ¿no? Por ejemplo, si yo reconozco mi emoción, la sé canalizar, también me voy a llevar bien con los demás, voy a convivir mejor con los otros. Entonces, sí, todas las escuelas están en el deber de implementar programas dentro de los planes de tutoría para trabajar el mundo de las emociones de los alumnos y también de los maestros y también de los padres de familia a través de las charlas. Es importante manejar este mundo, conocerlo primero. Ujú. Volviendo un poco al tema de las emociones, Rachel, hablabas de estas señales. Si tú tuvieras que, no sé, recomendar a la gente de cómo podrían identificar esas señales de estas emociones que a veces no son muy agradables, como la tristeza o la ira, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Claro, cada emoción tiene un correlato biológico, ¿no? Cuando estamos con cólera, por ejemplo, vamos a sentir que se nos acelera el pulso, nos enrojecemos, nos puede subir la presión arterial, o sea, sentimos un calor en el cuerpo. Entonces, es importante enseñarles a nuestros hijos también cuáles son, y a los alumnos, esas señales biológicas que te están indicando, ok, estás molesto, algo te está pasando, o tal vez no, lo que estás sintiendo es un decaimiento físico, no tienes ganas porque de repente perdiste algo importante para ti y entonces te sientes decaído, no quieres ni pararte de la cama, entonces estás triste. O sea, hay que ir enseñando a las personas cuál es el correlato biológico de cada emoción y al mismo tiempo qué pensamiento está asociado a cada emoción, porque van de la mano y qué conductas también están asociadas a cada emoción. Por eso es que en el libro se toca emoción por emoción para conocer más de cerca cada una. Entonces, yo reconocer, por ejemplo, esto que estoy sintiendo es cólera o es tristeza. O esto que estoy sintiendo, por ejemplo, en el caso de las emociones secundarias, que son las que socialmente generalmente se generan, ¿esto que siento son celos o es envidia? Entonces, cada uno puede ir aprendiendo a identificar qué es lo que le está pasando para ayudarse a sí mismo. Y algo que es bien importante, si hay una o varias emociones que serán demasiado frecuentes, con mucha intensidad y te desbordan y no las puedes manejar, o le pasa a tus hijos o a algún alumno, es momento de buscar ayuda ya profesional y escapa de tus manos, ¿no? Este libro en un principio es un librito de autoayuda para yo tratar de aplicarlo a mí mismo, también me sirve para mis familiares, mis amigos, yo poder también ayudarlos, porque hay secciones en el libro de no solo es qué hacer si yo estoy molesto, sino es qué hacer si el otro está molesto, si mi papá está Ujú. molesto, si mi hijo está molesto, qué hacer si el otro está triste, cómo ayudarlo, qué hacer si el otro está demasiado alegre, ya eufórico, ya exageró con la alegría, y así tiene ese tipo de recomendaciones que nos va a permitir vivir mejor nuestro mundo emocional. Ujú. Rachel, ¿dónde se puede encontrar Entre Emociones? Si Lo la pueden gente quiere ir encontrar en este momento a buscarlo. en primera instancia en mi página web, si es que lo quieren adquirir a través de la web, es www.rachel, se escribe Rachel, Watson de Lucci, con doble CHI.com. En mi web hay una sección donde están mis libros, y este es el último libro, entre otros, que tengo, pero también lo adquieren en librería El Virrey, de manera presencial en la librería, también lo pueden adquirir por la página web, y el libro también está en Escena Libre de San Isidro y en Ciudad Librera de Pueblo Libre. Perfecto. Bueno, amigos de RPP Noticias de Espacio Vital,
Gracias por haber estado con nosotros en este episodio en que hemos hablado de las emociones. Ya saben, el libro de Rachel, Entre Emociones, está disponible ya en El Virrey, en Escena Libre Escena Libre y en Ciudad y Librera. en Ciudad Librera y en su página web por si quieren adquirirlo. Muchas gracias, Rachel, por tu tiempo, por ayudarnos a entender un poco esto que sentimos, y esperemos que puedas venir y nos sigas brindando tu conocimiento. Muchas Muchas gracias, gracias. Lucía. Encantada de estar con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Igual, amigos, nos vemos en un próximo programa de Espacio Vital aquí en RPP.